Bueno, el día de hoy estaremos viendo cómo cerrar unos proyectos de construcción. Esta vez en el nicho de construcción, o sea, puede ser remodelación, quizá el diseño arquitectónico, ya el proyecto, llevarlo a cabo, el proyecto ejecutivo, todo este tipo de cositas. Estaremos abordando en tres etapas porque, pues la verdad que la venta sigue siendo la misma y el cómo venderlo se puede resumir en estos tres puntos que iremos ahondando uno a uno para poder estar en detalles y básicamente cerrar. Entonces, bueno. Esto, antes de aclarar, pasemos con el primer punto, ¿no? Que, bueno, siempre pues es el primer contacto a este cliente. ¿Cómo? Porque la venta se entiende desde que entra un prospecto, alguien interesado, hasta que se cierra, hasta que esa persona te firme el contrato. De ahí para atrás es trabajo de marketing y de ahí para atrás es trabajo de entregar el servicio, que sería de un arquitecto, ¿no? Pero previo ahí, te digo, cuando viene alguien interesado en tu servicio hasta que alguien se cierra. ¿Cómo conviertes un desconocido en un cliente? Esto es todo lo que vamos a estar viendo, porque esto es la venta completa. Entonces, bueno, en el primer punto tenemos el primer contacto con el cliente, que tanto este y la cotización prosiguen con seguimientos. Voy a explicar brevemente qué se entiende por un seguimiento. Es importantísimo esta parte. Eh, Cuando ya sabemos que existe un interesado en nuestro servicio, es importantísimo mandarle seguimientos que aporten valor. Mandar un seguimiento como decir, no sé, José, ¿cómo estás? Eso no es un seguimiento como tal. Eso es simplemente como un recordatorio que también conviene usarse a la hora de organizar citas y así, de que, oye, faltan 2 horas para nuestra cita, únicamente te hablo para recordarte. Pero eso es diferente. ¿Qué es un seguimiento? Es aportar valor, pero en trazas, vaya. ¿Y qué nos sirve de seguimiento? Los métodos más efectivos que hemos visto y han podido cerrar obras de 5 o 10 millones de pesos son los siguientes. Eh, en seguimientos tenemos los videos personalizados, punto número uno, es decir, tú directamente agarras tu celular y te grabas en una obra haciendo un render en tu oficina donde literalmente es personalizado. Tú agarras y dices, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De momento te presento aquí en mi oficina atrás, estamos trabajando en unos nuevos renders y quería que estuvieras enterado nada más. Te recuerdo que mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde. Fin. Eso es lo que mejor convierte. Ya sea que de fondo tengas la oficina, tengas a tus empleados, tengas una obra, el punto es tener cierta prueba social de fondo de que eres alguien formal. Y el video personalizado sirve mucho, ¿por qué? Porque dices el nombre de la otra persona, no se te vaya a ir decir el nombre de la otra persona. Eso convierte enormemente. Mandar fotos, videos, recorridos, lo que sea de obras anteriores sirve muchísimo también. ¿Por qué? Porque le da cierta validación a lo que haces. El hecho de que, por ejemplo, si una persona te pide una casa de alto residencial con cierto acabado, vamos a suponer en mármol en la cocina, tú hay que mandar trabajos de mármol en la cocina, de mármol en cualquier lugar que se haya usado, porque eso de nuevo hace que le hables directamente a tu cliente y eso te va a ayudar muchísimo el hecho de escuchar a tu cliente y poder aportarle valor por ese lado. En caso de que no manejemos esto y que igualmente, suponiendo que el nicho fuera alto residencial, maneja renders, o sea, puedes mandar vamos a llamarlo como el antes y después de un render, o sea, desde que se estaba dibujando, cuando ya se renderizó, después cuando ya quedó la estructura, todo eso, mandar como que ese recorrido a manera de seguimiento convierte muchísimo, a la gente le llama mucho la atención ver el proceso de cómo se hace algo. Entonces, aporta el proceso a tu cliente, ¿no? Y qué manera mejor eh, que cuando el cliente todavía no te conoce y únicamente está interesado en tu servicio. Te dejas ver como una persona muy profesional. Entonces, esto es lo que entendemos como seguimientos y que va previo, como dice aquí, el primer contacto de la cotización. Reitero, el primer contacto no es en frío, ¿no? El primer contacto es cierto en tibio porque conocen su problema, saben cuál es su problema. En este caso, quería hacer una casa de alto residencial, pero no tienen una solución todavía. Entonces ahí es donde entramos de nuevo con seguimientos porque algo tenemos que saber del prospecto. Y bueno, primer contacto. El primer contacto se puede dividir en tres etapas. Vamos a suponer que hacen una llamada de primer contacto. Si es en persona, no hay tema. Simplemente evita que sea por mensaje. Ya sea videollamada, llamada, en persona, todo te funciona, todo menos el mensaje. ¿Y qué vamos a hacer en este primer contacto? Este primer contacto es muy importante la escucha activa. Pregunta y escucha. Es decir, haz preguntas de qué trata su proyecto,
por qué quiere su proyecto, en qué trabaja, en todo ese tipo de cositas. Haz preguntas y conoce bien a tu prospecto. ¿Sabes por qué nunca dejamos de ir con el mismo barbero y generamos cierta fidelidad hacia él? O sea, en el caso del que nos corta el pelo, es por eso, ya sea hombre o mujer, siempre tenemos una plática y siempre está esa escucha activa donde esa persona, pues es como si fuera tu amigo, ¿sabes? Porque te está escuchando y porque conoce de tu vida, más allá de qué corte de pelo te quieres hacer. Entonces, aplica la misma dinámica del barbero, pero acá, y va a generar cierta fidelidad igualmente, así como nosotros, ¿no? Que nunca cambiamos de barbero. Entonces, bueno, pregunta y escucha, muy importante, pregunta y escucha, no interrumpas, escucha. Si, por ejemplo, te dice, quiero hacer una casa, eh, no sé, en Sierra Alta, por ejemplo. No te vayas directamente, mira, nosotros ya hicimos esta casa y mira nuestro portafolio. No, 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 escucha. Queremos hacer una casa en Sierra Alta. ¿Cuál es tu respuesta? Directamente, una casa en Sierra Alta. ¿Ya tienes algún tipo de casa visto en mente? Escuchas. De nuevo, mira, estas fotos y que no sé qué. Te enseña algún Pinterest o algo así. Directamente vas y le dices, mira, nosotros tenemos esta casa que hicimos similar, pero platica un poco más. O sea, la casa la quieres para inversión, la quieres para familia. Escucha. Dice 90-10, ¿por qué? Porque esta es una proporción que se utiliza en las ventas, en las más exigentes son hasta 95-5, pero en todas las reuniones de venta, eh, la persona que habla, que es el prospecto, tiene que hablar el 90% de la conversación. Y tú como la persona que le está vendiendo un producto o servicio, tiene que hablar el 10% de la conversación. Generalmente tú preguntas, no hables del todo. Entonces procura que esos porcentajes, entiendo que si son las primeras veces con esto en mente no vas a llegar a ellos, es complicado, es exigente, pero procura tener un porcentaje alto del prospecto hablando. No te vayas por un 50-50 porque eso no funciona. Entonces, bueno, la siguiente parte es ser una guía. Aquí está. Esta parte la saqué del libro de Donald Miller de Story Brand, el 2.0, pero en el 1.0 también lo habla, ¿no? El punto aquí es el siguiente. Donald Miller nos propone que nosotros tenemos que ser como una guía hacia, nuestro cliente. Es decir, como el mentor de héroe, ¿no? O sea, es decir, en este caso, no sé, como Yoda. Tenemos que ser como un Yoda, así literalmente lo dice Donald Miller. ¿Por qué? Porque somos, de nuevo, una guía a que esta persona atraviese el problema. Con problema se entiende el construir una casa y consigue un resultado, pues, adecuado, ¿no? Un resultado positivo. Entonces, tu estudio, como dice aquí, es el guía que ayuda al cliente. El cliente es el héroe a ganar. ¿A qué me refiero con esto? Va un poco más también ligado con el principio este, es decir, que tenemos que escuchar y tenemos que buscar guiar al prospecto. No, no vale la pena querer apantallar al prospecto con términos extraños, no vale la pena querer apantallar al prospecto diciendo tus años de experiencia, diciendo todos los trabajos que has hecho, diciendo para quién has trabajado, porque eso no, al prospecto la realidad es que no le interesa. Al prospecto le interesa hacer una casa y que la casa salga bien. Entonces, reitero, posiciónate como el guía, escucha y haz preguntas y da consejos que pudieran ayudarlo a eso, ¿no? A construir una buena casa. Pero no, no te posiciones a ti como el héroe, como la autoridad máxima que va a ayudar a él, no. O sea, no, esa no es la idea. Entonces, bueno, una vez ya te posicionaste como el guía, escuchaste, preguntaste, escuchaste activamente, pusiste atención, hiciste apuntes, sigue vender la cita. ¿Qué se entiende por vender la cita? Lo siguiente, antes de vender un proyecto se vende una cita. Es decir, que por teléfono no se cotiza, por teléfono no se dan estimaciones, por teléfono no se da ninguna clase de número. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso no te va a permitir transmitir el valor suficiente de tu servicio hacia el prospecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vender la cita primero, la cita que generalmente son visitas a sitio o si quedan verse en una comida, lo que sea. Pero el punto es que tienes que vender el siguiente paso, donde el prospecto es consciente de que ya existe más compromiso. De eso se trata, pues, esta parte, ¿no? De vender la cita. Entonces, el proyecto, de nuevo, no se vende por celular. Lo que se vende en celular es la cita, el siguiente encuentro. ¿Te gustó nuestro servicio? Sí, bueno, pues hay que seguirnos viendo porque
siento que te podemos ayudar verídicamente, ¿ok? Eso se vende. Y junto con eso pasamos a la parte 2, donde de nuevo tenemos los seguimientos previos, recuerda, videos personalizados, aquí ya conoces mucho a la persona, ya tienes que saber qué trae en mente, entonces personaliza todo lo que puedas los seguimientos y apórtale valor antes de tu cita, que si por ejemplo el primer contacto fue, no sé, un lunes y la cotización o ir la visita a sitio es un jueves, tienes el lunes, pone que no, entonces tienes martes y miércoles para mandarle 2 videos personalizados, uno diario. O sea, imagínate el nivel de valor percibido que va a sentir el prospecto, el nivel de profesionalidad que va a sentir el prospecto cuando tú llegues a cotizarle. Es exagerado, o sea, ya desde ahí estás prevendiéndole, ¿no? Sin todavía decir ningún número, el prospecto ya va a tener cierto grado de convencimiento. Es el pre-selling, ¿no? El que se conoce. Entonces, bueno, en la cotización, ¿qué se hace? Primero, aquí sí te posicionas como una autoridad de tu campo. Es decir, que si vas a ir a un terreno, o bueno, donde te vayas a posicionar, mm, es irrelevante. El punto aquí es que ya tienes que ser una autoridad. De nuevo, no significa que tú vas a abarcar toda la conversación y que el prospecto únicamente te va a escuchar. No, sino que el prospecto ya te tiene que ver con la profesionalidad de una autoridad en tu nicho. Porque previamente para esto imagino que ya vas a escoger el nicho de tu estudio, ¿no? Entonces, bueno. El punto aquí es ser profesional, verte profesional y poder transmitir todo eso. Que la persona que diga, o sea, el prospecto diga, yo estoy seguro que esta persona me puede ayudar en lo que yo necesito. La autoridad se transmite como, no tirando temas confusos, sino como te dije, cierto lenguaje que no se habla, seguimientos, el por eso recaico y prueba social. Realiza cita en un lugar que te dé prueba social. ¿A qué me refiero con esto? Esto es importantísimo porque la persona que puede que hayas hecho obras en el pasado, pero a la gente le gusta trabajar con gente que está activamente trabajando. Entonces, bueno, eh, ¿qué te da prueba social? Estos son varios lugares que te pueden dar prueba social. Vamos a escribirlos. La prueba social te la puede dar una oficina. Si tienes una oficina, el prospecto va con la percepción de valor muy incrementada. ¿Por qué? Porque alguien que tiene una oficina y alguien que se organiza en un café, pues es muy diferente, ¿no? Si alguien tiene una oficina, quiere decir que es alguien que tiene proyectos activos, alguien que siempre está trabajando y por ende, si siempre tiene trabajo, es un arquitecto bueno. Entonces, ya transmite cierto mensaje. Eh, Comida. En caso de que no tengas, bueno, antes de esto vamos a poner comida. Y si quisieras dividir esto en un top 3 te quedaría algo así como visita ahora. Si pudiéramos dividir esto en un top 3 te quedaría así. Entonces, ahí está. Donde la visita obra sería como el top, es decir, lo que más convierte. La persona que te va a la visita obra generalmente tienen hasta un 50% de conversión, o sea, de cada 10 que van, 5 se convierten, es muchísimo, es altísimo en proyectos de high ticket. ¿Por qué? Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? A que si tú tienes una obra activa, remodelación, construcción desde cero, proyecto comercial, industrial, lo que sea, si tú puedes llevar al prospecto a esa obra activa y allá platicar más del proyecto del prospecto, créeme que el nivel de valor que va a haber el prospecto es inmenso, porque va a haber un trabajo real respaldado por ti. Y eso no tienen la verdad comparación, no tienen la verdad comparación con nada. Entonces, te invito a que puedas llevar tus prospectos a obras activas. Si tienen dudas acerca de la obra, contéstales, auxílialos, posiciónate como un guía y vende la autoridad. En caso de no, ya explicamos el tema de la oficina. Y en caso de que tampoco tengas una oficina ni obras activas, comida. Directamente lleva a tu prospecto a comer. Cítalo en un restaurante bueno, en donde puedan platicar tranquilamente y no haya mucho ruido. Evita Starbucks, evita café, evita todo esto que ya está muy quemado. Vete a un lugar tranquilo, aunque tengas que gastar más por promocionar el cierre, ¿no?
Vete a un lugar tranquilo donde puedas escuchar mejor, donde puedan platicar mejor los dos. Entonces, comida, tu restaurante sobre todo. Donde puedan conversar. Lo importante es que puedan conversar en caso de no tener la prueba social. Pero si puedes tener la prueba social, créeme que hace muchísima diferencia. Muchísimo. Y bueno, venimos con la parte ya aquí, seguimientos. Recuerda, los seguimientos es lo más importante. La parte de cierre de contrato, quizá podrías mandar seguimientos, aunque ya no son tan necesarios, pero si gustas mandar recordatorios sobre todo de que te encuentres trabajando en ello o así, está bien también. El punto de acá y los seguimientos es que a veces la atención ya aumenta un poco más porque pues ya se está hablando de dinero. Reitero, también en cotización no des estimados, no des precios, no des dinero porque aquí es estimado todo nuevamente. Estás conociendo todavía al prospecto, entonces no puedes si tú das una cifra antes de poder transmitir el valor, perdiste. En cualquier servicio que des, si tú das una cifra antes de poder transmitir el valor de tu servicio, es decir, que no lo hables tú, perdiste. Entonces, nunca manden precios por WhatsApp o correos. Entonces, bueno, cierre de contrato como parte final. Reitero, yo sé que en estos, en uno, dos, tres, yo sé que hay muchos pasos de intermedio, pero es de manera resumida, ¿no? Si no, nos tiraríamos 3 horas hablando aquí de un proceso de ventas. Entonces, bueno, cierre de contrato. Tenemos la presentación de los precios, la urgencia de bonificación y el manejo de objeciones. Presentación de los precios. ¿Cómo vamos a presentar el precio correctamente? De la siguiente manera y siguiendo la ley esta. Aquí sí tenemos que presentarle todo lo que el prospecto va a obtener, o sea, qué le vamos a hacer y por qué, ya una vez teniendo pues el proyecto en mente. Entonces, bueno, lo único importante aquí es que el comprador confundido nunca compra. Grábate esto. El comprador confundido nunca compra. No te agarres hablando de tal distribuidor, de ciertos detalles de material, de la resistencia, no le hables de eso. Si no, no te va a comprar, porque él no entiende, lo vas a confundir. Es diferente hablar de, no sé, del índice de resistencia de un material, a hablar directamente y decirle, no, pues sí que esta pared va a ser muy resistente, no se raya con nada, ¿ok? Yo sé que existen ciertos componentes que hacen que la pared no se raye con nada, pero no se los digas, no tienen para qué saberlos, o sea, y tampoco le interesa. A él le interesa que directamente su pared no se raye y ya. Entonces abordo por ese lado. Presentamos el proyecto, presentamos los precios, es tanto, tú sabrás con cuánto necesitas para comenzar a trabajar, urgencia y bonificación. A la hora de presentar, ahora sí, de cuánto necesitas para trabajar, cierra el pitch. Tu pitch se entiende como pues, la presentación de tu servicio. Con una urgencia y bonificación. Es decir, si puedes combinar los dos, mejor. Si no, pues uno y uno, no pasa nada. En caso de que vayas empezando en las ventas puede ser un poco difícil, entonces te digo, si puedes utilizar dos, mejor. Ejemplo, ¿qué entendemos por esto? Hace poco cerramos un proyecto con un cliente nuestro y utilizamos lo siguiente y nos funcionó, que básicamente era todo diseño y todo em, cotización, o sea, hacer las cuentas, cotizarte algo, cuesta. Cuesta tu tiempo de vida y tienes que valorar eso, el tiempo. Entonces, si tú le dices a la persona algo tan básico como, no sé, en aquel momento te digo lo que nos funcionó y lo que dijimos fue lo siguiente, fue, pues bueno, este es el proyecto, en esto cuesta y con esto comenzamos a trabajar. En caso de que tú nos liquides por el día de hoy o máximo mañana, tu diseño y cotización quedaría prácticamente gratis, no se va a incluir el precio, pero pues solo en caso de que liquides el anticipo completo entre hoy y mañana. Entonces, ¿qué hacemos? Con esto metemos urgencia. ¿Por qué? Porque estás dando 2 días entre hoy y mañana para el anticipo. Si está interesado va a tomar acción. Y bonificación. Es decir, que le estamos regalando algo. Regalo. Vamos a suponer que esto fue un regalo, ¿no? Entonces, bueno, 2 días y el regalo. Tiene 2 razones para no dudar. 2 razones para tomar la decisión ahora. Porque ya una vez se va para, te aviso, el mes que viene, uff, créeme que es difícil la cantidad de seguimientos que tienes que hacer y muy probablemente no cierres. Porque
El prospecto se le van bajando las ganas conforme va pasando el tiempo, como a cualquier persona con algo que va a comprar. Va pasando el tiempo y siente que ya no necesita tanto, ¿no? Ya no ha generado esa urgencia. Y bueno, manejo de objeciones. Eso sería como que lo último. Entonces ya presentaste tu proyecto, no confundiste el prospecto, le brindaste su urgencia de bonificación y puede que te haya tirado objeciones. Las objeciones son normal. Las objeciones son dudas o inseguridades que tiene el prospecto para no comprarte. Las objeciones tenemos que verlas como tal, como una duda y no como un no, porque no son un no. A veces nos da pena decir que no y por eso hacemos objeciones. Entonces, bueno, ¿por qué sale en negro? La verdadera razón limitante del proyecto. Porque hace tiempo, unos días platicando con un arquitecto, hablábamos precisamente de eso, de que cuando tú manejas una objeción, no, no necesariamente la objeción es de precios. Y muchas veces los arquitectos se van por el precio. Dicen, se me hace caro, déjame pensarlo, quizá el mes que viene, y dicen, ah, es porque está caro. Pero no, no necesariamente porque está caro, es cuestión de mentalidad. Tú piensas que está caro tu servicio y por eso piensas que la gente no te va a comprar. Y eso no es verdad porque es una cuestión de valor. Si tú le transmites el valor suficiente, hasta barato se le va a hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es la verdadera razón limitante del prospecto? Hay diferentes manejos de objeciones, pero también es un tema larguísimo. Hay muchos videos y libros que lo explican. En las ventas de ticket alto suelen ser las mismas. Entonces, casi siempre es, no sé, eh, casi siempre es el precio. Está muy caro. O el, déjame pensar. A pensar, vamos a poner, porque está muy largo. El déjame pensarlo es otra que... ¿Cómo se resuelve la objeción del precio? Primero tenemos que aislarla. Es decir, lo siguiente. Tenemos que preguntar si el precio no fuera una razón limitante, ¿avanzarías? O bueno, más bien, si el dinero no fuera una razón limitante, ¿avanzarías con el proyecto? Sí. Si te da el sí, quiere decir que efectivamente el precio es la razón limitante, por lo tanto hay que ofrecer un plan de pagos. Esto es un billete, ¿no? Un plan de pagos, ya sea que sean 3 pagos, en 2 pagos, en 4, tú sabrás. Pero ofrece un plan de pagos, porque la razón limitante sí es el precio. En caso que te diga, la verdad no sé, ok, entonces el problema es otro. Déjame pensarlo. Y ahí es donde tenemos que descubrir la razón limitante. Directamente hacemos una pregunta, asentamos y decimos, ah, mira, entiendo completamente que tengas que pensarlo. Al final de cuentas, construir tu casa es una razón que te va a cambiar la vida, y una decisión, perdón, que te va a cambiar la vida y una decisión grande. Por lo tanto, nuestros mejores clientes también lo han pensado, pero siempre nos gusta pues ayudarlos, que mi labor aquí es ayudar. Entonces te pregunto yo a ti, o sea, ¿consideras hay algo en específico que tengas que pensar? ¿Hay algo en específico que tengas que pensar? Siempre de buena manera. Y ahí nos va a tirar la opción. Puede que nos diga, sí, es que por cuestiones del dinero, por cuestiones del dinero, directamente brincamos para acá. Plan de pago. No, es que siento que no es el dinero. No, es que aunque sea, tengo que pensarlo porque es buen dinero. Ok, entonces de nuevo el problema no es el plan de pago y tenemos que abordarlo como que tienen que pensarlo. Existe una razón limitante que no deja avanzar. Siempre es una nada más. Intenta descubrirla, si no puedes, no pasa nada, porque es complejo. Pero velo intentando. Estas son las razones más obvias. Si te dice, déjame pensarlo, capaz te dice también de que siento que esta casa no es para mí, o quizá este acabado lo considero un poco caro, etcétera. Resuelves directamente ahí. Esa duda la resuelves, es duda técnica. Rápido, entonces resuelves. Ok, antes de resolver, tiras la pregunta, ¿no? Si se resolviera eso, si cambiáramos ese acabado, ¿consideras que sí podríamos avanzar? Sí, sí podemos avanzar. Entonces, plan de pago y cobramos. Ya. Reitero, el mundo de las objeciones está muy grande y es algo muy largo, pero no, es parte de, y tenemos que irlo manejando. Una objeción no es un no, y una objeción no significa que está caro, no reflejes lo tuyo,
en la mente del prospecto y no resuelvas tu objeción, resuelve la del prospecto, métete en los zapatos del prospecto. Reitero, casi siempre son dos, entonces es sencillo por este lado. Y bueno, estas son mucho rayonadero. Estos son los 3 pasos más básicos, pero puedes cerrar cualquier proyecto de construcción. Esto sirve para proyectos pequeños, sirve para proyectos grandes, sirve para cualquier proyecto de construcción. Es la misma, o sea, en particular. Siempre, te digo, casi siempre sigue los 3 pasos del primer contacto, el interesado, la cotización y el cierre de contrato. Las pautas siguen siendo estas, te funcionan. Los seguimientos, no os olvides, siguen siendo los mismos, nunca van a dejar de funcionar. Lo mejor que existe en seguimientos son los videos personalizados. Úsalos, que no te dé pena mandarle un video al prospecto. Si mandarle un video al prospecto te va a hacer cerrar un proyecto de 20 millones de pesos, úsalo, no pierdes nada. Y pues creo que nada más por mi parte. Igualmente si queda alguna duda, o sea, referente a todo lo que se habló, porque fue bastante, puede quedar acá abajo en los comentarios. En caso de que quieras hablarme directamente a mí, te dejo el Instagram de la empresa, también acá abajo, descripción. Y pues poco más. Nos vemos en el siguiente video.